Amigos, amigas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí, ya listos para dar inicio con el programa del día de hoy. Estás escuchando tu programa Tiempo Compartido. Yo soy tu amigo, el psicólogo y tanatólogo Efraín Romo, en compañía de Gaby Lorenzo y de Fanny García Aguilera, transmitiendo como todos los miércoles a partir de las 12 del día, aquí a través de la señal de SMTV. Y como siempre, ya sabes, con la mejor actitud, siempre siendo positivo, siempre transmitiendo mucha, muy buena vibra. Chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien, esperando que allá en casita se encuentren perfecto para acompañarnos el día de hoy. Acuérdense que estamos en redes sociales como Efraín Romo y ahorita transmitiendo en vivo en SMTV para que nos ayuden a compartir y comentar sus dudas, sugerencias y demás. También ahí les compartimos en la pantalla los números a los que se pueden contactar, que es al 427-272-9912 y al 427-191-9778. Ahí están los números por si quieren contactarse con nosotros. Gaby. Muy bien, hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, ¿cómo están mis hermosas, mis hermosos? Hoy seguimos con esta semanita, parece la semanita de la infidelidad, porque puro de este chisme. Pero bueno, el día de ayer aprendimos muchos tips de qué sí hacer y qué no hacer ante una infidelidad, una cuerneada. Pero bueno, pues vamos a continuar. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso de los infieles. ¿Sí? Pero bueno, ya que hay muchas teorías y explicaciones y que algunas suenan convincentes, ¿no? Ok, ciertamente vamos a continuar platicando este tema de la infidelidad. ¿Qué hacer, qué no hacer ante una infidelidad? Y es algo realmente importante, interesante, porque como veíamos, pues todos somos propensos o a que nos lo hagan o a hacerlo, ¿sí? A que nos lo hagan o a hacerlo. ¿Y qué vamos a hacer o qué hay que hacer cuando se presente esa situación? Yo creo que lo primero, siempre todos, y creo que todos tenemos esa intención desde el principio de decir, no, yo nunca voy a ser infiel, yo nunca. Pero, pues, quién sabe, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Ok, pero antes de empezar a platicar del tema, déjenme compartirles el saludo que todos los días compartimos a través de redes sociales. El día de hoy no fue la excepción, y por ahí ya encuentran en todas las redes este saludo, estos saludos que publicamos todos los días, ya desde hace muchos años, no sé cuántos, ya muchos años ahí en redes sociales, ahí los encuentran. Pero el día de hoy, el saludo dice así: hola amigos y amigas, buenísimo y bendecido día para todos. Señor, sé que tienes un plan para mí, pero a veces no lo entiendo. Háblame clarito, porque a veces no entiendo muy bien de qué se trata. Pero que sé que tienes un plan. Y yo aquí, flojito y cooperando. A veces no le agarro la onda a su plan, pero bueno. Decía por ahí una monjita amiga mía, decía: Señor, tú sabes que soy tontita, háblame claro. Pues échame la mano, por favor. Sí, porque sabes que soy tontita, no entiendo, háblame clarito. Ok. La frase poderosa de hoy dice así: serás tan feliz en la medida de lo que decidas para serlo. ¿Sí? Tú decides qué tan feliz quieres ser. Ayer con un paciente salí este tema de la felicidad, porque me hablaba de que su mamá se queja de que nunca en la vida fue feliz. Y él se quedó diciendo: de verdad, nunca habrá sido feliz. Y revisando la historia, pues no. Y algo que él mismo se daba cuenta, que decía: pues es que ella no quiso, probablemente no lo supo decidir, porque esto de la decisión, de la felicidad, es una decisión, ¿sí? Aunque obviamente que cada vez que decidimos ser felices, nos tenemos que poner en acción para lograr esa felicidad. Entonces, serás tan feliz en la medida de lo que decidas para hacerlo. ¿Sí? Te toca a ti. La reflexión del día de hoy dice así: ¿has pensado y tienes claro cuál es tu mayor temor? ¿A qué le tienes miedo? A veces eso es paralizante. Y no me refiero necesariamente a que no te puedas mover, sino a que resulta agobiante, aturdidor, y ya no nos deja pensar con claridad. Y en consecuencia, el miedo nos domina. ¿Sí? Y esto yo creo que nos sucede a todos, el miedo nos domina. Pero aquí la parte importante es concientizar nuestros miedos.
¿A qué le tienes miedo? Porque mientras no lo concientices, el miedo te va a dominar. Entonces hay que y darme cuenta si eso a lo que le tengo miedo es real o no es real, ¿sí? Solo está en mi mente o es una amenaza real que tengo que cuidarme. Y concientizándolo y viéndolo así, si la amenaza es real, pues ya sé lo que tengo que hacer para protegerme. Y si no es real, pues porque tengo miedo. Pero bueno, ahí se los dejo para que lo piensen tantito. ¿Sí? Y se trata de eso, descubrir nuestros miedos. Y mientras tanto, chicos, pues ya estamos aquí, yo estoy aquí con ustedes, me da muchísimo gusto saludarlos, pero pues recordándoles también allá en casita las redes sociales que nos pueden seguir en todas nuestras redes como @EfraínRomo y también a través de SMTV, por ahí estamos compartiendo el en vivo. En nuestras redes sociales también estamos interactuando con ustedes, en lo personal, yo en mi Insta personal, @GillianFuentes15 en Facebook o en Instagram, por ahí comparto también del tema, por ahí también la gente comparte con nosotros y nos da gusto pues compartirlo también con ustedes allá en casita. Y te recuerdo los números para que te comuniques con nosotros, es el 427-191-9772, no, 9912 y 427-191-9778. Por ahí nos puedes mandar mensajito o vía inbox también, ahí te vamos a estar leyendo. Excelente, ahí está. Y no les dije, por cierto, que ya llegó Gillian. Mágicamente, ¡pum! Ya está por ahí Gillian Fuentes también. Ok, pues vamos a empezar a platicar de esto. ¿Sí? ¿Qué hacer, qué no hacer ante una infidelidad? Y insisto, todos somos de alguna manera propensos a esto. A hacerlo o a que no lo hagan. Y así que hay que estar un tanto prevenidos. Así que aquí es cabeza de que nunca digas nunca. Ay, ¿sí? aparte los porcentajes que diste son bien altos. Es que ¿no? si revisas estadísticas, son porcentajes altísimos. Fíjate, y todo tiene una consecuencia, tiene todo va así como de la mano. Hoy en día sabemos, y las estadísticas hablan, que la cantidad de divorcios, de separaciones en las parejas es alrededor del 70%, 70-80%. Y fíjate, ¿por qué se separan las parejas? Y una de las principales razones es esto, la infidelidad. Y dice la estadística que efectivamente alrededor del 70-80% de las personas son infieles. Yo he sido parte de esa estadística. Pero sí es real que, o sea, porque así es mi naturaleza. Cuando digo, porque luego no, los hombres, bueno, hombres, mujeres, todos, vamos a generalizar. Porque ¿verdad? no soy hombre de una sola mujer. Exacto. Decía mi amiga, porque soy muy hombreriega. O sea, ¿pero son puras justificaciones o qué? Sí y no, habría que ver. Yo creo que muchas veces tal vez en una gran parte sí buscamos cómo justificarlo, ¿no? Alguna razón que no sea válida para tener aquellas conductas. Sin embargo, veíamos cómo hay ciertas teorías que de alguna forma explican la conducta infiel. Hemos hablado de esa teoría evolutiva, donde dice que pues esto es por naturaleza. Y que incluso en la parte de esta teoría evolutiva, que ya ayer hablábamos un poco de esto, decía cómo las mujeres en su naturaleza tienen que cuidar de sus hijos, y necesitan de un hombre que les ayude a proveer, a proteger, etcétera. Y de donde entonces surgen los celos y surge esa necesidad de tener a un hombre en exclusiva, ¿sí? Que les asegure, sobre todo, esto tiene que ver con sobrevivencia, que asegure la sobrevivencia de ella y de sus hijos, ¿sí? Me parece de un hombre así exclusivo, pero el hombre también necesita una mujer exclusiva en donde se asegure que esos hijos son de él, porque fíjate, habíamos hablado de esto. Para una mujer amar a un hijo es de lo más fácil del mundo, en el sentido de que pues, desde siempre ya lo estuvo aquí mucho tiempo en su pancita, ya desde ahí hubo un vínculo, nace y pues solo ve al bebé, no necesita hacer nada para amar a su hijo, más que amarlo. En cambio un hombre que puede incluso tener la duda de que si ese niño es mío o no es mío. Los hombres amamos más por decisión a los hijos, porque no hay todo este proceso que sucede en la mujer. Pero cuando el hombre ve y decide amar a ese hijo, lo toma como suyo, el hombre se vuelca a los hijos, ¿sí? Y efectivamente puede dedicar toda la vida a estarlos cuidando, proveyendo, protegiendo, etcétera, etcétera. Pero por eso al hombre le es tan necesario asegurarse que ese es su hijo, ¿sí? Que no es hijo de 15, ¿sí? Porque esto podría suceder. Que no sea hijo de lechero. Pues como luego sucede, ya ves que, ¿sí? Como luego sucede, entonces hay que tener cuidado con eso y de ahí surge esta teoría. Ahora fíjate, en la misma naturaleza, y lo comentábamos algún día,
Las mujeres, por ejemplo, tienen un número limitado de posibilidades de ser madre. ¿Sí? Ustedes lo saben, y ahí tienen un número específico, así por ejemplo, de óvulos que pueden desarrollar, ¿no? Y tienen una etapa fértil que termina pues realmente a edad muy temprana. Algunas personas a los 40 ya comienzan con estos procesos de menopausia, a los 50, etcétera. Y en cambio el hombre puede continuar a los 60, 70 años aún siendo fértil y aún pudiendo preñar a una mujer. Y si lo vemos desde el enfoque de la naturaleza, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué la mujer ya a cierto momento ya no puede? ¿Y por qué el hombre sí puede continuar? ¿Qué hace el hombre entonces con aquello? Porque además es un llamado de la naturaleza. Es un llamado de la naturaleza a procrear. Y de alguna forma, algunos autores tratan de explicar, bueno, es que así nos diseñaron para eso, para estar teniendo de hijos, y las mujeres solo pueden con cierta cantidad de hijos, ¿no? Que en épocas pasadas, que las mujeres sí tenían 10, 12 hijos, entonces, ya eso era demasiado. Imagínate no sé si habrá mujeres que habrán tenido más hijos que eso, pero ya con 12, es más, con 5 se me hacen muchos, no, o sea, en fin. Entonces, aparte yo creo que se daba mucho más la infidelidad, antes, por lo mismo que dices, que aparte tenían muchísimos hijos y la mujer pues ya nada más se hacía cargo de los hijos. No podía con más. No podías con más. Exacto. El hombre proveer para los hijos, pero al final que hay tentaciones afuera, pues, es lo que quiero saber, qué pasa. Es que fíjate, esto de la sexualidad me recuerdo mucho esta pirámide de Maslow, donde dice, a ver, en ese primer nivel de lo vital, ¿sí? Necesitamos el sexo como parte de este diseño de la naturaleza, biológicamente hablando, ¿sí? Y porque decíamos, hay otro nivel también de sexualidad, donde ya tiene que ver con afectividad, con cariño, ese tipo de cosas. La naturaleza llama en ese sentido, y sabemos, y lo decía Freud también, es una impulsión, un impulso muy fuerte que es difícil, muy difícil de vencer. Y entonces, dices tú, ¿qué hacían los hombres con una mujer con 12 hijos que no le daba tiempo de otra cosa? Y decían, pues tengo que buscar por dónde, porque la naturaleza llama. Es una forma de justificarlo, también puede sonar justificación, aunque por otro lado puede tener algo de cierto. Esto quiere decir, pues sí, ¿y qué hace con el aspecto biológico, con la pulsión biológica de ese llamado que no sé, que decíamos ayer también? Bueno, se supondría que esto también es parte de la evolución del hombre, el poder aprender a manejar esas pulsiones, esos impulsos, poder dominarse, etcétera, etcétera. Porque lo pienso ahorita, por ejemplo, las personas que deciden por la vida religiosa, la vida célibe, por ejemplo, ¿qué hacen con eso? ¿Sí? Y tienen que aprender, si es verdad su decisión, su vocación, tienen que aprender a manejar sus pulsiones. Y que yo diría, yo por eso no elijo eso. ¿Qué pasaría si fuera todo al contrario, verdad? Pero bueno, vamos a debatirlo ahorita después del primer corte comercial. Regresamos, estás aquí en Tiempo Compartido. Imagina despertar cada día en el hogar de tus sueños. Prestar Sur, en el municipio de Corregidora, te ofrece una vida de lujo y comodidad en un entorno ecuestre único. Instalaciones rodeadas de naturaleza que te permiten disfrutar de cada momento al máximo. Piensa en el lugar donde cada detalle está diseñado para tu bienestar, donde las amenidades premium no son solo un lujo, sino una extensión de tu hogar. Un espacio donde puedes reconectar con la naturaleza, todo mientras estás a un paso de la ciudad. Tu oportunidad de formar parte de algo único está aquí. Mejor conexión.
Ya estamos de regreso aquí en tu programa Tiempo Compartido y recuerden que estamos hablando de la infidelidad. De la infidelidad y del qué hacer y qué no hacer ante una infidelidad. Por acá nos estaban escribiendo en Insta que no se dice infidelidad, se dice una sana convivencia. Lo es también, o sea, son las dos cosas. Si es acuerdo, sí, ¿no? Exacto. Son una perspectiva. Fíjate, entonces hablamos de esto. ¿Por qué? ¿Por qué se da? ¿Realmente qué justifica? Hay una teoría, que yo les había dicho, que hay una teoría que dice que esto de la infidelidad es culpa de un gen, ¿sí? Tanto en el hombre como en la mujer. Ahorita no traigo, por ejemplo, la información del gen de la mujer, pero en el hombre es un gen ya identificado que se llama el alelo 334, el alelo 334. Dice que este es el promotor y el culpable de que los hombres tiendan a ser infieles. Es cierto tipo de hormona que se reproducen naturalmente en el cuerpo. Ay, pobrecitos. Fíjate, y si mi cuerpo produce demasiado alelo 334. Ay, no, hombre. Injustificado, pero bueno, pues... Sin embargo, esto que estoy diciendo es cierto, ¿eh? Esto está estudiado de que sí hay un gen, pero que incluso, y un día les comentaba yo, que es también como en el caso del alcoholismo, sabemos que hay un gen que nos predispone al alcoholismo, que se va presentando con una información que se va pasando de generación en generación a través del ADN, cuando ya nuestros antecesores han habido esto. Pero es como si tú dijeras, ay, mi amor, es que no te puse el cuerno, Es fue mi hormona. son mis hormonas. Es como Ay, un alcohólico, Paquito, precisamente, que dice, pues es que algo me jala a tomar, no es que yo quiera tomar, pero algo me lleva no puedo evitar pues sentir la tentación, lo que Claro, sea. pero ¿qué pasa ahí con el autocontrol? ¿Ah? ¿Qué era lo que yo decía hace rato? Se supondría también Con los que acuerdos. hoy hemos evolucionado a ese grado de poder manejar todas estas, ¿sí? Porque y es como en alguna enfermedad cuando hablamos también de genética, es decir, bueno, ok, si yo tengo un gen de la diabetes, ¿sí? Que ha tenido, viene en mi familia Predisposición. sí, ya hay esa predisposición que no necesariamente significa que lo tenga que desarrollar. Así esto de la infidelidad con ese gen me predispone a ser infiel, pero no necesariamente lo tengo que desarrollar, a menos que, y como en una enfermedad, se den las condiciones. Ahí es donde está. Pero bueno, insisto, Continuemos. Ay. son teorías que además en otro momento vamos a revisar porque son teorías interesantes, cada una puede tener su que ver. ¿Estás Entonces, seguro de quererlo revisar con 3 mujeres? Sí. Sí, Ok, me no resulta tiene miedo. más interesante. Ok, entonces, ok. ¿Y qué hacer entonces ante esa infidelidad? Porque va a pasar y veamos, las estadísticas son muy altas y bueno, pues son cosas que se han estudiado. Veíamos cómo también esto de la infidelidad pues puede tener que ver mucho con aspectos culturales. Ayer comentábamos un poco el caso, por ejemplo, de Medio Oriente o de esos países donde es permitida la poligamia, ¿sí? Como algo natural y que de hecho a veces se ve hasta bien, hasta bueno, ¿eh? Y decíamos el hombre que puede tener tantas esposas como pueda mantener, que es como que esa es la regla y no es infidelidad. Hay lugares donde al contrario, la mujer puede tener varios esposos, ¿sí? Varios esposos, que aquí no se trata de que la mujer mantenga, sino más bien como que sea capaz de atender a todos los esposos y no se ve mal. Y no se siente, fíjate, cómo ese dolor emocional que nos produce la infidelidad tiene que ver con lo que yo creo de eso. Claro, pero aparte, por ejemplo, en estas cuestiones es algo más religioso, ¿no? Que puede tener y seguramente está influenciado con aspectos religiosos, no necesariamente, pero sí, sí, con frecuencia, por ejemplo, hablando del Medio Oriente sobre todo, pues sí, tiene mucho que ver con... Y por ejemplo, Los mormones también, que tienen varias esposas. los mormones que pueden tener varias esposas, pero fíjate cómo tanto en el Medio Oriente como en los mormones, los hombres pueden tener varias esposas, pero las esposas no pueden tener varias. ¿Cómo creen? Ahí sí dicen cómo creen. Ay, aburridos. Pues sí, pero son de esas cosas que forman mi concepto de infidelidad. Entonces, para nosotros la infidelidad tiene cierto concepto que, si bien parte de esto que ya habíamos hablado, del romper ese acuerdo de exclusividad, también tiene que ver con una relación monógama, ¿sí? ¿Sí? Salvo que seamos poliamorosos, tiene que ver con relación monógama, y que además, y decíamos, tiene que cumplir con ciertas cosas que nos prometimos, ¿sí? Esos acuerdos que hicimos, que ya sea de ahí en la importancia que desde el inicio
definamos nuestro concepto como pareja, nuestro concepto de que es infidelidad. Que sí, cuando no, estamos cayendo en infidelidad. Porque no para todos es lo mismo. ¿Sí? No para todos es... Fíjate, por ejemplo, se habla a veces de esa costumbre que hoy haya por la Edad Media donde se le llamaba aquel derecho de... Ay, no recuerdo, donde los feudales tenían derecho a estar con la novia, ¿sí? Cuando se casaban y esto, tenía derecho primero el feudal, antes incluso que el esposo, y era bien visto. ¿Sí? ¿No sabían eso? ¿A estar con la novia? Sí. Ay, Sí, qué y Iba a era dar su bien visto, opinión. y además era un derecho que tenía el noble y todo eso. Y por ejemplo, eso no se consideró infidelidad. Por ejemplo, por parte de la novia, al contrario, era como parte de una costumbre, de un ritual que tenía Sí. que hacerse, para cumplir con ciertos requisitos o normas sociales, etcétera. Que ahorita sí, lo escucha, lo ves, ¿qué es? ¿Cómo es posible que era un abuso, por supuesto? ¿Sí? Era un abuso de autoridad, ¿eh? Pero que vamos, ¿cómo toman todo esto de la infidelidad tiene que ver con aspectos culturales, ¿sí? O sea, de creencias, con todo un sistema de creencias, de costumbres, etcétera. Entonces, por eso de ahí la importancia que antes también de caer o sentirnos víctimas de la infidelidad, hay que definirlo bien con nuestra pareja, qué sí es infidelidad y qué no, ¿sí? Para no estarnos sintiendo culpables, porque decía, una de las primeras cosas que pasa cuando caemos en la infidelidad es sentirnos culpables. Tanto el que cometió el acto como el que fue traicionado, ¿sí? Cada uno desde una posición diferente, ¿sí? El culpable porque se sabe y se siente culpable y todo lo que implica esa culpabilidad, y el otro porque se siente poca cosa, se siente insuficiente, no suficiente, y que siente que fue la causa de por qué le fue infiel el otro. Sí, esto es con mucha frecuencia, y entonces una primera cosa es que no te sientas culpable, ¿sí? No tienes la culpa de nada, porque en realidad quien quiera justificarlo y que le eche la culpa a las teorías evolutivas o genéticas, eso no te hace culpable a ti, tampoco de ninguna manera. Y finalmente el otro o la otra que fue infiel, fue su decisión hacerlo, ¿sí? Es responsable de esa conducta, ¿sí? Por mucho que estuviera bien o mal la relación, la decisión ya de la conducta propiamente es quien decidió ser infiel. Entonces, eso no te hace culpable a ti. Oye, Efra, y fíjate, el día de ayer platicaba con una amiga y ella me decía que si en el caso de que, o sea, ella es infiel, ¿no? ¿Necesitaría, o sea, decirle esa infidelidad a su pareja? No necesariamente. Yo creo que cada caso, y lo decíamos ayer, cada caso, así como cada persona, cada pareja también es diferente, ¿sí? Y aunque pueda parecer o haber cosas muy generales, habría que ver en cada caso. Yo me acuerdo que por allá en mis mocedades, cuando en clases de religión, decía un padrecito, ¿no? O sea, hay cosas que solo son de confesión. ¿Sí? O sea, porque a veces, por ejemplo, en vez de pretender ser honesto, sincero con la pareja, y vengo y te digo, oye, pues ¿qué crees que te puse el cuerno? Puedo lastimar más, puedo incluso provocar algo que no sea necesario. Entonces sí tengo esa necesidad yo de aliviar mi culpa, de sacar lo que traigo, de revisarme, bla, 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 sobre todo cuando hay una intención de verdad de resolver aquello. Pero a lo mejor no es con mi pareja con quien lo tengo que hacer, porque puedo incluso causar más daño, ¿sí? ¿Por qué nos es tan difícil hablarlo desde el principio con nuestra pareja? Porque realmente creo que llegamos justo a una relación y no llegamos a hablar de esos temas, llegamos a hablar de las hojuelas de Miguel, de mi amor, de mi lo que amor. vamos a vivir a futuro y todo, pero nunca llegamos realmente, lo evitamos, ¿no? Llegar a decir, a ver, vamos a ver qué es infidelidad para ti, hasta dónde vamos a llegar los dos. Yo creo que hay una falta de madurez. De hecho, por ejemplo, hemos hablado muchas veces en otros temas, como en países como México y muchos países similares, no tenemos una educación emocional, ¿sí? Y entonces hay ciertos temas, ciertas cosas que nos dan miedo, ¿sí? Y mejor le sacamos la vuelta porque no sabemos enfrentarlo, porque además no estamos preparados para enfrentarlo, ¿sí? O sea, y entonces es como cuando... hablar de muertos, por ejemplo, ¿sí? En México y otros países también, que dicen, no hables de eso porque es como atraerlo, ¿no? Hay un poco así de esa cosa,
oscurantista, no sé, de hecho, O es de mal augurio. O así, como de ¿no? mal augurio. Entonces, más bien nos da miedo, sí nos sabemos enfrentarlo, no entendemos, bueno, que cuando hablamos, por ejemplo, de la muerte y entendemos la muerte como parte de la vida y como parte de este proceso, pues da menos miedo que pensar que se trata de algo así, muy esotérico. Así, hablar de infidelidad, pues es que es algo que no quiero que me pase y mejor claro. esa cosa de que dice un dicho mexicano, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? O sea, Exacto. mejor no lo veo y ya, Ni lo así. menciono, ¿no? Que de alguna forma en realidad eso es una negación. Estoy negando algo que es muy posible que suceda. Porque además si veo las estadísticas y veo que el 80% de los infieles, Ya, por favor. ¿estaré yo en ese 80%? ¿O estará mi pareja dentro de ese 80%? ¿Quién sabe? Entonces por eso más valdría enfrentarlo, pero nos da miedo. ¿Sí? Nos da miedo y no lo hacemos. Sí, pero sería lo mejor y definirlo con claridad, porque además yo creo que mientras más claro esté nuestros acuerdos, va a ser más difícil romperlos. Porque por otro lado, luego a veces damos por hecho o suponemos, ¿sí? Que debe de ser de cierta manera. O que no debe ser de cierta manera, ¿sí? Porque solo yo lo infiero así, pero quién sabe. Entonces más vale mejor plantearlo bien, a ver, ¿cuándo sí? ¿Cuándo no? Y tener muy claro cuando ya estoy transgrediendo aquel acuerdo, ¿no? Y no haya ni por dónde salirse, ni manera de clasificar. ¿Y qué pasa cuando no es la misma percepción, vaya, que no coincide, no encaja la Sí, percepción no de llegan a un infidelidad? acuerdo, ¿no? Exacto, y siempre lo he dicho, a ver, es muy normal y debería ser muy normal que en una pareja, y sobre todo cuando está recién formada, pues no estemos de acuerdo. Cada quien venimos con ideas, creencias diferentes, de un mundo diferente, etcétera. Y entonces no se trata de si lo que yo creo está bien o lo que tú crees está bien. Vamos a generar un acuerdo que sirva para los dos. Sí, negociemos, ¿no? Sí, vamos a ver. negociarlo y yo quiero, para mí es importante que contenga esto y para mí es importante que contenga esto. Ok, vamos a hacer uno solo y que ese sea nuestro acuerdo. Sí, o sea, claro. porque sí, va a ser difícil que no concuerden. Ahora, si de entrada sí concuerdan, qué bueno, qué fácil, pero no lo creo. No lo creo siempre, y no solo en muchas cosas, no vamos a estar de acuerdo y está bien. Está bien, qué bueno que estamos de acuerdo porque no se trata de venir a hacer lo que uno u otro diga, se trata de hacer qué decimos nosotros, ¿sí? Para nosotros cómo es, qué queremos nosotros, y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, entonces, bueno, primer punto decíamos, no te sientas culpable, ¿sí? Porque si bien de alguna manera participaste en eso y algo sí es tuyo, no eres en sí el culpable o la culpable de que las cosas hayan pasado así. Finalmente, cada quien es responsable de sus decisiones y sus conductas, ¿no? Antes de que avancemos más, por acá ya están participando con nosotros en Instagram porque también andamos en vivo, pero vamos a leer los comentarios regresando del segundo corte. Quédate con nosotros, estás en Tiempo Compartido. INTC, tu mejor conexión. Chismes y carcajadas es el programa donde te estamos invitando para que nos veas. Es un programa lleno de muchos chismes, sobre todo todos los que se han hecho virales. Y también vamos a tener invitados, a los cuales los vamos a estar bromeando con temas bastante interesantes. Los esperamos todos los viernes a partir de las 9 de la noche en SM Radio. Y recuerden, nos podemos ver también por el canal 216 de INTC. Los esperamos.
Queridos amigos, pues ya estamos de regreso después de este corte intenso y antes de que continúe G, les voy a decir que si tú estás pasando por alguna situación en tu pareja, alguna infidelidad o algo, puedes agendar con nosotros para que tengas una guía más experta y no andes como perdido, porque a veces cuando pasa esto, pues no sabemos ni qué hacer, la verdad. Pero bueno, continuamos, G, con esos comentarios quejantes. Quejantes. Es que acá les estoy preguntando justamente lo que estamos hablando del tema, ¿qué hacer y qué no hacer ante una infidelidad? Y por acá nos dice, Julio Ojeda nos dice, mantener la calma, irte de ahí y no volver a verlo o a verla ni cruzar palabra. O sea, supongo que contacto cero. Bueno, eso sí, esa es tu decisión, porque no siempre en todos los casos se da exactamente así. Con frecuencia las personas entran en este estado de confusión, de decir, me quedo, no me quedo, quiero seguir, no quiero seguir, conviene seguir, no conviene seguir, porque obviamente esto me está lastimando. Y eso realmente debe ser una decisión personal, porque yo ayer les decía, ok, primero, y creo que tú lo comentabas, te decía, a ver, sí es vital, es necesario que después de una infidelidad poder perdonar. Sí, y decíamos, pero por salud mental, por salud espiritual. No, antes de aplicar el contacto cero. Exacto, tienes que poder perdonar. Ahora, el perdonar no implica quedarme, ¿sí? El quedarme ya es otra decisión, en donde yo tengo que discernir, tengo que evaluar por qué me quedaría y por qué no, ¿sí? O sea, sí estoy de acuerdo, hubo una transgresión, me lastimó, me está costando trabajo perdonar, y si tengo la decisión de perdonar, que no lo voy a hacer a la primera, pero si tengo la decisión de perdonar eso, estoy dispuesto a trabajar en esto, a lo que nos llevó a esta situación, porque seguro que detrás hay muchas cosas que nos llevaron hasta este momento. Estoy dispuesto a trabajar en eso porque quiero conservar mi matrimonio, quiero conservar mi familia, etcétera, o ya no. Y se valen las dos. Yo pues si no saqué, ya no. ¿Qué? Aparte creo que es muy complicado irnos de tajo, ¿no? O sea, irnos de una nada más porque sí. Sí se puede dar la ocasión, la oportunidad, vaya, pero creo que es muy complicado porque implica muchas cosas emocionales y también externas. Hay muchos factores, por eso digo que habría primero que hacer un discernimiento, discernir sí o no y por qué sí, por qué no me quedaría. Y obviamente que esto tiene que partir del verdadero amor, porque si de verdad amo a la persona y vamos, no justifico lo que hizo, porque si me lo hizo y si me dolió y si me lastimó, no lo justifico, pero entonces también darme cuenta, y aquí es donde uno tiene que asumir también los propios, decir, ok, ¿de qué manera participé para que esto se diera? ¿No? O sea, si bien no le quita la responsabilidad al otro por lo que hizo, yo también qué hice o qué no hice, que dejé de hacer, que aporte para que eso sucediera, si estoy dispuesto a recuperar y sobre todo, por ejemplo, si le amo suficiente, si amo suficiente a mi familia, etcétera, es decir, ¿estoy dispuesto o no? Hay personas que de entrada te dicen y de principio dicen, no, yo no puedo perdonarte, no te voy a perdonar, o simplemente ya no quiero contigo. Fue una y se acabó. Perfecto, y es válido. Y claro, aquí es donde ya aplica el contacto cero y la distancia, etcétera. Pero el que sí quiere recuperar a su pareja, a su relación, pues va a tener que entrar en otro proceso más difícil todavía. Es muy difícil, y lo digo así con toda honestidad, es muy difícil, pero no imposible. Y de hecho, y lo decía, que yo tengo casos en donde personas, parejas que han hecho este proceso de perdonar y de retomar la relación, se han fortalecido mucho, porque a veces este tipo de experiencias fortalece mucho, trae mucho aprendizaje, ¿sí? Puede ser bueno, pero tampoco es recomendable decirlo, a ver, pruébalo por este lado, a ver si te funciona, porque... Sí, pero aparte también es un proceso, ¿no? No es como que la persona te va a perdonar de la noche a la mañana, porque mucha gente busca eso, ¿no? De que me perdone y ya. No, y acuérdense que el perdón nunca se da así. Sí, si bien es una decisión, parte de una decisión, es un proceso que puede llevar mucho tiempo, a algunos menos tiempo, para cada uno es diferente, pero sí hay que vivir ese proceso y paulatinamente, pero además cada quien en este proceso de perdón, que también cada quien tiene que aportar lo suyo, ¿sí? O sea, porque no es trabajo de uno solo. No es trabajo de uno solo, es trabajo de pareja. Entonces sí se puede dar, funciona, puede ser bueno, pero vamos, no te arriesgues a buscar como soluciones también, porque a veces, por ejemplo, esos matrimonios, esas parejas que ya parece que aquello ya se murió, no hay nada, aquello todo es oscuro, gris, aburrido, así, y como que meterle tantito asunto de vamos a ver. ¿Quién sabe? ¿No? Es muy riesgoso. Puede ser, y hay casos donde ha funcionado, pero no creo que la primera intención haya sido hacerlo para esto, ¿sí? No lo haga, por favor. Sí, no es recomendable. Sin embargo, cuando la pareja decide que sí, que hay suficiente amor y deciden entrar en este proceso,
puede ser muy benéfico porque pueden aprender muchas cosas, fortalecer mucho la relación y etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ok, entonces separarte y divorciarte, esto queda en la decisión de ambos, ¿sí? Y es de ambos, ¿sí? No nada más es de quien fue lastimado. Ese comienza y es importante su decisión, pero el otro también tiene que decidir, el que transgredió te metió a decir, ¿sabes qué? Sí, me quedo, sí quiero. Obviamente sí quiero y perdóname implica y estoy dispuesto a resarcir y a trabajar en esto, ¿sí? Porque no me quedo así nada más como que sí y ahí no pasó nada. No, sí pasó y hay que trabajar en esto. Por eso es que es trabajo de dos. Mira, por acá también nos dicen, no hacer rabietas, no agredir, no escuchar, no pedir explicaciones, no caer nuevamente. Como que está muy a la defensiva, ¿no? No, pero a lo mejor habla más bien como de una madurez emocional, ¿no? Como una madurez psicológica. Ciertamente, el hacer rabietas no va a cambiar las cosas, ¿sí? Ni las va a resolver. Y lo único que puede hacer es que te confunda más o incluso, fíjate, cuando nos dejamos llevar por la ira, por el enojo, y como esto es algo que causa mucho enojo, es muy frecuente y muy posible, y ayer lo decíamos, que sucede a nosotros eso que llamamos el secuestro amigdalar, en donde la emoción, en este caso la ira, nos rebasa, ¿sí? Ya llega el momento en que ya no podemos controlarla, ya no podemos manejarla, y así es como empieza a suceder esos famosos crímenes pasionales, donde alguien que era usualmente tranquilo, buena onda, puede convertirse en un agresor, en un violento, incluso hasta llegar a asesinar a alguien, cuando aquello ya le rebasó. Así sucede, estos son cosas que suceden, se llama así, secuestro amigdalar. Sí, la amígdala que es como un regulador que tenemos que nos ayuda a ir controlando las emociones, pero llega un momento en que le perdemos el control, se desconecta y acabamos haciendo lo que nunca habríamos hecho en nuestro sano juicio. ¿Sí? Entonces, por eso mucho cuidado con esto. Y ahí en ese sentido está bien, no hacer rabietas, de todas maneras, no vas a lograr nada, no vas a ganar nada, no va a ser como que esto no pasó. No, sí. Y tienes derecho a enojarte además, porque si esto te enoja y te lastima. Pero hay que aprender también a cómo expresar ese enojo, cómo manejar el enojo. Sin actos violentos también. No con rabietas, ¿sí? No con rabietas, sino con expresión de enojo, expresar mi enojo, cómo me siento, pero de una manera así más madura, emocionalmente, psicológicamente. Que claro que no es fácil, yo aquí a lo mejor lo digo fácil, pero manejar esto ya en la vida real cuesta trabajo. Sí, ya es un desafío ya. Es difícil, es muy difícil, pero no imposible y de ahí conviene, por eso como que cada vez y siempre estar en este aprendizaje emocional. Eso que no nos enseñaron de niños a manejar de nuestras emociones, tendríamos que estar adultos todo el tiempo tratando de aprender a manejar, a conocernos y manejar nuestras emociones. ¿Qué hago cuando esto? ¿Qué hago con el otro? ¿Cuál es la mejor manera? ¿Cómo logro yo controlar este impulso, esta pulsión que me da cuando... ¿sí? Irme conociendo poco a poco. No es trabajo fácil, no es trabajo fácil. No es tampoco tan complicado, sino más bien es muy constante. Es práctica. Sí, es muy constante. Okay. ¿Qué diferencia hay de una persona? Porque a la primera nos dicen el amigo, la amiga, la mamá, el papá, todos, ¿no? A la primera vete y no perdones y esto y a la primera. Pero para muchas personas nos es muy difícil a la primera irnos. ¿Por qué queremos aguantar más o qué buscamos? Yo creo que se trata, en lo que decía yo ahorita, de hacerme responsable de mí y de lo mío. Por ejemplo, me viene a la mente ahorita una pareja en donde creo que ya les había platicado esta persona, esta mujer, sí, era rabietas, de todo, era una rabieta, de todo, se enojaba, era agresiva, de esas agresivas pasivas, porque no era agresiva de ir a golpear, sino, y entonces aventar las cosas, todo era de golpes. Azotar, ¿sí? Y siempre era un maltrato hacia su pareja, ¿sí? Tuviera o no tuviera la culpa su pareja, el hombre, sino porque ella estaba de malas. ¿Sí? Le tocó, ni modo. Y le tocó. Y entonces, pues poco a poco, cuate así como que sí llega el momento que pues el amor se acaba, ¿no? De esa situación. Pues ¿quién quiere estar en esa situación? Entonces cuesta trabajo. Y dices, ¿por qué aguanto? Y que era el caso de este señor que decía, ¿por qué aguanto? O sea, pues porque la amo y porque de alguna forma trato de entenderla, aunque pues eso me cuesta estar a mí recibiendo toda esta situación, pero finalmente estoy diciendo, voy a esto. Si la persona, esta mujer no llega, te agrede, te violenta, te golpea, pero sí, y hay violencia, yo le he dicho, a ver, ¿sí? Claro. La segunda te haces cómplice, ¿sí? Después de la segunda ya eres cómplice del otro, ¿sí? Porque, sí. es decir, entonces,
Pero, por ejemplo, como en este caso, que tiene que ver pues con vicios, déjame decirlo así, de nuestra conducta, cosas que aprendimos mal, no sabemos manejar nuestras emociones y eso, yo creo que el amor tendría que poder soportar mucho de esto. Decir, ok, te entiendo, no tienes control de ti, o no o así aprendiste, porque mucho de esto son aprendizajes que tenemos de la infancia. Decir, ok, a ver, por amor, y me viene cuando digo estas cosas, Corintios 1, que dice el amor todo lo puede, todo lo aguanta, todo lo soporta. No, sí, acuérdate que lo he dicho que todo lo puede, todo lo aguanta, todo lo soporta, todo lo aguanta, sí, hasta el límite de mi dignidad. Sí, claro. ¿Sí? O sea, ok, te voy a ir aguantando y vamos, mientras no rebases aquello y realmente no me no me humilles, no me pisotees, ¿sí? Y habrá quien aún así se aguante porque confunde el amor con codependencia, por ejemplo. Sí, pero en principio creo que tenemos que estar dispuestos así a esperar al otro, porque no todos, pero eso lo decide cada quien. ¿Sabes qué? Me acordé de que escuchaba, una chava le preguntaba a la otra chava, oye, pero ¿qué hago si mi novio ya me puso el cuerno y yo lo amo y yo quiero estar con él y todo? Y así, pues aguántalo, ahí quédate y déjalo que te ponga el cuerno Un otra consejo vez. muy Y no de sé la qué, hasta old que- school, ¿no? Hasta que llegues justo, o sea, hasta que tú digas hasta aquí, hasta donde tu Hasta que dignidad te lo canses. permita, hasta lo que sea, pero Hasta- ella le decía, ay quédate, pues si tú lo amas y Fíjate, todo. fíjate que es dale. algo que no es recomendable, pero lo voy a No, decir. claro que no, porque sí voy a y aguantar. lo he visto yo en muchas parejas, en muchos matrimonios, de hecho, incluso ya con ciertos años, en donde sí de repente hay etapas en la relación en que las cosas se deterioran. O ya hubo una infidelidad, o hay muchos pleitos, hay muchos conflictos, y como que de repente dices, bueno, ¿y qué haces? Ay, ¿a qué te esperas? Y hay personas que dicen, aguanto, porque pues quiero a mi pareja, quiero a mis hijos, quiero a mi familia, aguanto, ¿sí? Y a Más veces cuando ya tienes hijos, de hacer. es que se complica Sí, el asunto con los sí, hijos, ¿sí? claro. Porque cuando si estás sola, pues está un poco más fácil la decisión, pero ya con hijos. Y lo que he visto es esto, que a veces, por ejemplo, imagínate un hombre que está siendo infiel o ha sido infiel varias veces y la mujer pues lo aguanta y obviamente con conflicto seguramente porque no va a ser así Claro. de fácil. Pero al paso del tiempo, por ejemplo, también a veces las personas requieren de cierto tiempo para poderse dar cuenta, discernir y tomar una decisión. Decir, no, espérate, lo que yo quiero sí es mi familia, sí quiero a mi esposa y pues a lo mejor me dejé llevar por esto, me confundí con esto y que llega Fue un momento, accidente. pues a veces puede ser hasta el accidente y que llega un momento que diga, ¿sabes qué? No, mi decisión es así, yo quiero esto y estoy decidido a dejar todo lo demás. Y vamos, como recuperar de fondo esta relación. Incluso yo he visto parejas que después de un tiempo así, se vuelven a enamorar, ¿sí? Vuelve a ser bonito Sí, aquello, claro, vuelve a renacer ¿sí? el amor. Vuelve a ser bonito. Pero esto costó algo, ¿sí? claro. Costó ¿Costo un de qué? tiempo de pleitos, puede ser. Regresa a lo mismo, por eso digo, no es recomendable, ni estoy diciendo que así se haga. Y cada quien aguanta, pues hasta donde aguanta, ¿sí? O hasta donde quiere aguantar. Fíjate que yo sí soy, y siempre le estoy diciendo que me estoy quemando, ¿verdad? Pero yo sí soy mucho de, voy a ver hasta dónde llega la persona, ¿sabes? Pero justo, me pasa lo que las mujeres vivimos, ¿cómo el duelo? En la Antes de relación. terminar, pero yo sí soy mucho de, pues, Pero es que yo creo que el enfoque estaba equivocado. Voy a ver hasta dónde llega la persona, no. Solita Voy a ver hasta dónde llego yo. Hasta donde aguanto. ¿Hasta dónde aguanto yo? Sí, claro, hasta dónde los aguanto. límites son para mí, no para el otro, ¿sí? Yo hasta dónde soy capaz de permitir que eso me lo Sí, sigan porque haciendo. inclusive puede llegar el momento en que ya lo normalices. O sea, Exacto. que digas, pues ya, eso Ay, sí, no, ya. normalízalo, no, tampoco, ¿no? Sí, no, o sea, mucha gente sí en este proceso Sí. de me espero, no importa, no pasa nada, llega el momento en que pues ya así es él. Sí. O sea, acuérdate que siempre la medida somos nosotros, ¿sí? Sí. Hasta donde yo soy capaz o estoy decidido a aguantar esto. No hasta donde llega el otro, porque el otro puede llegar hasta donde quiera. No, hasta donde yo, ¿sí? ¿Dónde es mi límite? ¿Dónde, en función de mi dignidad, hasta dónde puedo permitir? Claro. ¿Sí? Ese sería el límite. Lo que el otro haga o no haga, es cosa de él. ¿Sí me explico? Ok. Bien, y regresando a este punto de que, y entonces, ¿qué hacer, qué no hacer? Rápidamente ayer comentamos, pero no se acuerdan que dijimos, a ver, una te decía, no busques demasiada información, no te va a ayudar en nada, al contrario, es morboso, es enfermizo.
te decía, evita confrontarte con el amante, con la amante. No vas a resolver nada. Además tienes que acordarte que por muy tu enemigo, enemiga que sea, también tiene dignidad y también merece ciertas consideraciones. ¿En qué punto vamos? Para que ahorita no las vuelvas a repetir, porque también están diciendo que si podemos, o sea, que acaban de llegar, para ver si las podemos repetir, pero vámonos a un corte primero y luego hacemos una recopilación. Ahorita regresamos. Oh, yeah. INTC, tu mejor conexión. Hola amigos, soy Elsie Díaz y quiero mostrarte lo nuevo que hay en Caricias del Cielo. Mientras conectas con tu paz interior, permite que tu cuerpo se regenere con todos sus sistemas y sus chakras. Vive la experiencia en nuestra pirámide bioenergética de sanación integral. Agenda tu cita al 442-412-6443 y vive una experiencia única. Estamos de regreso, este último corte comercial en tiempo compartido, y nos quedamos que vamos a hacer el pequeño recapítulo de los puntos importantes ¿Qué no hay que hacer. Los puntos importantes eran así como dijimos. Primero, no te culpabilices, no te sientas culpable. ¿Sí? Obviamente hay que trabajar en eso para poder entender por qué. Pero eso sí, el no hacerte culpable, no culpabilizarte, no significa que no te hagas responsable de lo que sí te toca. ¿Sí? Y que seguro algo te toca. Decía, no busques demasiada información, no es bueno, es enfermizo, es morboso, ¿sí? Y de todas maneras no te va a resolver nada, sino por el contrario, puede incrementar el dolor, te puede incrementar el enojo, puede ser más dañino que benéfico. Evitar confrontar al amante, ¿sí? Evitar al confrontación, enemigo, sí. No va a resolver nada. El hecho de ir a ver no, pues para que se dé cuenta de que está haciendo mal, ya lo sabe. Eso. Y que ya dijimos que el amante no tiene la culpa aquí, sino que quién es el interesado. O sea, participó en esto, sí, pero efectivamente es quien tomó la decisión de ser infiel, ¿no? El responsable, más responsable de esto. ¿Sí? O sea, entonces, no es con el amante quien lo vas a resolver. Que mucha gente se va contra el amante, Sí, ¿no? claro. Y que luego decíamos que se enteran de cosas aún peor, ¿no? Es que vete, a veces se van contra el amante o contra el amante tratando de justificar o de minimizarle la culpa al verdadero culpable. ¿Sí? Como que, tú tienes la culpa. No, él fue el que decidió o ella fue la que decidió, pero creen que atacando al otro, ya el otro queda exonerado, por sí, porque pobrecito, mira, inocentemente vino y lo... ¿Crees que el cuerneado también viva como sus etapas? Porque normalmente es como se van primero, ¿no? La culpa la tiene el amante. Ya luego dicen, no, es que, ¿qué tal que yo lo descuidé? ¿Qué tal que se echan la culpa? Es que es a lo que me refiero. Hacia afuera, el amante, el infiel tiene la culpa. ¿Por qué? Y sí lo es, en el sentido que es responsable de sus actos, tomó la decisión. Pero también viene emocionalmente esa cosa hacia adentro donde ahora yo me empiezo a sentir culpable. Porque ¿qué hice yo? ¿Qué no hice yo? ¿En qué soy insuficiente? ¿No soy suficientemente guapo, guapa? ¿No tengo suficiente dinero? ¿No funciono bien en la cama? ¿Qué es lo que tengo que hizo que el otro fuera a buscar al otro lado? Y entonces me empecé a culpar yo. Entonces ya no se trata de buscar culpables, se trata sí de responsabilizarnos de lo que cada quien, porque decía, esto tiene una historia, esta infinidad tiene una historia previa. ¿Sí? ¿Qué aporté yo en esa historia? Que finalmente concluyó de esta manera. ¿Sí? Aparte es más fácil pues echarle la culpa a un tercero, ¿no?
la verdad, o sea, al amante, pues, sí fue por él, porque muchas veces, hasta en las novelas, ¿no? De que es que lo sedujo, le hizo eso, sí, ¿no? De Sí, este tipo de el cosas. amante es Sí. hermano. Ok, otro decíamos, y ayer lo comentamos también, no te rebajes a la venganza, no trates de desquitarte, no vas a hacerlo nada y al contrario puedes complicar mucho las cosas. Y más si te dejas llevar por la ira, por el enojo, no se diga, ¿sí? O sea que no es la venganza, no es el desquite la forma de solucionarlo, ¿sí? Y si quieres castigar a tu pareja, sí que no sea de esa manera, ¿sí? Hay otras formas de castigar. ¿Cómo que hay otras formas? Luego les digo. Luego les Caray, platico. caray. Sí, no hay que dar ideas. Ok, no se trata tampoco de no hacer como que no pasó nada. Sí pasó, sí, hay que ser realistas, hay que enfrentarlo y hay que vivir el proceso que esto implica. Aquí obviamente vamos a caer en un proceso de duelo, ya sea que se separen o no, independientemente, porque aquí hubo muchas cosas que se perdieron y siempre que hay una pérdida vamos a vivir un duelo. Si aparte deciden separarse, le vas a entrar en otro duelo, ¿sí? Si deciden no separarte, de todas maneras vas a vivir esta etapa. ¿Qué perdiste en este evento? ¿Qué perdiste cuando tu pareja te fue infiel? Claro. Y entre ellos la confianza, no sé, la armonía seguramente, bla, bla. Hay una serie de pérdidas que habría que revisar y entrar a vivir el proceso. Pero sí pasó, negarlo tampoco ayuda, no resuelve nada y por el contrario también lo complica. Sí, entonces no se trata como de guardarlo, archivarlo y a ver, vamos a hacer que, porque eso es negación, ¿sí? Eso es negación. Ok, decíamos ayer también, no regales tu dignidad, ¿sí? Pero tampoco tomes la dignidad del otro. Recuerda que por mucho que nos hayamos equivocado en lo que hicimos, en las acciones que tomamos, seguimos siendo personas. Seguimos siendo personas y tenemos dignidad y como tal tenemos una serie de merecimientos que no porque me haya equivocado o haya transgredido pierdo mi derecho a ser respetado, ¿sí? A ser tomado en cuenta, a hablar a todo lo que implica esto de la dignidad. Claro, y aunque suene egoísta, primero tú y después el otro, ¿sí? Sí, hazlo siempre en función de tu dignidad, no tanto por la dignidad del otro, sino por tu propia dignidad, ¿sí? Sí, entonces, como por ejemplo, y hablando esto de ir a enfrentar a la pareja, ir a rogarle que deje en paz a tu pareja, no, eso va contra tu dignidad, ¿sí? O sea, ¿sí? Eso es indigno, ¿sí? No tienes que rogarle nada, ¿sí? Y a tu pareja tampoco, de que le ruegues que la deje, ¿no? Habrá que entender lo que decimos. Somos libres y la relación tiene que ser totalmente libre y el amor es libre. Y si yo estoy contigo es porque libremente elijo estar contigo. Pero no me quieras obligar, no me trates de obligar porque entonces no, ¿sí? Así no puede ser. Y si yo elijo estar en otra relación es mi elección, pero tú tomas tus decisiones. Sí. ¿Ok? Puedes estar con quien quieras, pero conmigo no, ¿sí? Muchas gracias, que te vaya bien. Eso es hacerlo con dignidad, no se explica decir, vamos, no me voy a poner a lloriquear y a rogarle que no, que... Es libre de elegir. Me duele, me va a lastimar, sí, pero no voy a estar mendigándole a alguien que se quede conmigo, no más para que a mí no me duela. Claro. Tengo que respetar su dignidad, parte de su dignidad es su libertad de elegir y decidir lo que quiera para su vida, aunque me duela. ¿No me gusta? Sí, ahí en la dignidad, sí, pues obviamente nada de actos violentos ni nada así. Exacto. Ahora, ¿se trata entonces de olvidar todo esto? No se trata. Sí y no. Sí y no. En principio no trata de olvidar, no lo vamos a olvidar. Es algo que queda muy marcado ahí, sí. Incluso hasta el alma. Sí, esto marca hasta el alma. Decíamos ayer, es importante primero, sí, perdonar. Perdonar, sí, no porque el otro lo merezca o porque él o la amante lo merezca, no, lo vas a perdonar por ti. Sí, porque tú mereces estar bien, porque mereces tu paz mental y espiritual, y la única forma de lograrlo es a partir del perdón. Y perdonar realmente no, porque decía Gaby ayer lo de me perdono pero no olvido. Exacto, ¿no? Que es donde voy, por eso digo que olvidar sí y no. O sea, en realidad no lo vamos a olvidar, se va a quedar marcado, sin embargo yo tomo la acción de olvidar, y lo digo así en ese sentido, y para que entender esto yo les hago este ejemplo que digo, mira, como ya sé que no se me va a olvidar porque acá lo traigo, ya está aquí, ¿sí? Agarro esos papelitos, agarro esa facturita, ¿sí? Y la meto en un foldercito y voy y lo meto al archivo, y en el archivo voy y le pongo llavecita y la llavecita la tiro, ¿sí? Ahí está guardado. pero ya no puedo tener acceso a eso y decido ya no tener acceso,
¿sí? Esto es, no voy a estar sacando la factura cada rato. Sí, porque hay quienes pretenden olvidar en el afán de recuperar la relación, pero cada vez que se da la oportunidad, mira, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando me cobran, ¿no? Sí, saca ratito, sacan la factura. No, hombre, eso se vuelve un infierno, ¿sí? Por eso es esa intención de olvidar. Y como ya sé que no lo voy a olvidar, entonces lo archivo, lo guardo a donde ya no lo pueda volver a sacar. A mí sí me pasó eso justamente porque no podía olvidar, pero yo decía, bueno, pero es que no quiero tampoco hacerle daño y así, pero dije, bueno, pues voy a tener que, perdono porque realmente sentía la necesidad de perdonar, pero pues sí no podía olvidar, entonces lo que hice fue mejor. Ay. Sí, cuando te es complicado no dejar porque ya había encerrada perdonado, la pero algo factura. todavía como que de repente ahí, yo como, bueno, pues si no puedo, entonces mejor Pues me es retiro, que, o a lo mejor no habías perdonado. O a lo mejor no había perdonado, O pero sea, me alcancé o a la dar aplican cuenta. como de que, ¿te acuerdas de esto que pasó hace como 10 años? Ah, sí. ¿No? Sí, no. Y por ahí dicen, Mal, no. dicen coloquialmente que las mujeres es más, las mujeres son más históricas. Ay, Sí, Efraín. Me acuerdo que porque además son buenas para las fechas, ¿eh? ¿Se acuerdan? A los hombres con frecuencia Sacamos del ¿cuál? archivo. ¿De cuándo? Ajá, Sí, ¿te acuerdas que en el tal año No me acuerdo. ¿Y la mujer qué tienen aquí? Claro, No se así les que olvida. aguas. Ahora decía, perdonar, pero ya habría que ver si se trata de una primera infidelidad y a lo mejor fue un error, fue una equivocación, fue curiosidad, fue... ok, regresa a lo mismo. Se trata de lo que tú quieras. O sea, puedo perdonar, sí, porque me quiero y necesito estar en paz, merezco mi salud mental y espiritual. ¿Continuar en la relación? No sé. ¿Sí? No sé, esa es decisión y debes decidirlo tú, no el otro. Tú eres quien tiene que decidir si continúas, ¿no? Si quieres rescatar esa relación o no. Y yo creo que se vale perdonar, sí. Y luego me preguntan eso y regresando un poco a esa misma idea de la Biblia que dice Jesús, ¿cuántas veces hay que perdonarlo? 7 veces 7, dice, ¿no? Y dices, híjole, voy a aguantar tantas. Tú lo decides, porque nadie te obliga. ¿Sí? Tú sabes cuántos ibas a perdonar o cuántos. O sea, porque, vamos, y si esto es recurrente, ¿sí? Es que yo decía, fíjate, a veces por eso tomo aquí el ejemplo de los alcohólicos. Dices, ok, un alcohólico que está intentando dejar de tomar, pero bueno, pues tiene recaídas, porque eso es entendible, y lo digo así entre comillas, y ya pero sin embargo lo vemos que está trabajando, hace su esfuerzo, tiene sus periodos o sus lapsos de abstinencia, dice, bueno, le está echando ganas y ya, bueno, cayó, está bien, te sigo apoyando. Pero alguien que sigue con la misma conducta todo el tiempo, que dice que quiere, pero dices, no, espérate, estás jugando, ¿no? Aquí no hay nada de cierto. Yo creo que aquí pasa lo mismo con los infieles recurrentes, en donde vienen, piden perdón, no, ahora sí, ya le echaré, y otra, y así, que ¿sabes qué? No, ya. Quien quiere lo hace y ya, ¿verdad? Oigan, pues ya llegamos al final del programa, pero no sé si vamos a tener alguna continuación de este tema, vamos a cambiar un poquito el tema, pero eso se los estaremos avisando a través de redes sociales. Mucha infidelidad. Porque es mucha infidelidad, ya estamos en marzo y mucha infidelidad. Ya pero estoy hipervigilante así de ¿qué? Pero bueno, ya nos tenemos que ir, ya es la 1, nos vemos el próximo martes en punto de las 11 de la mañana a través de las instalaciones de RBG y Psicología. Y pues nada, a las 11 de la mañana por ahí nos vemos y el miércoles aquí a través de SMTV. Un placer estar de este lado como siempre, nos vemos la próxima semana y que tengan un excelente día. Mis hermosos, hermosas, hermoses, ¡mua! Les mando un besote, que tengan una excelente semana y nos vemos prontito. Excelente. De mi parte también, como siempre, agradecerles a todos, a cada uno de ustedes por estar con nosotros, ser nuestros amigos y parte de nuestra vida. Como siempre también me despido mandándoles un abrazo con mucho cariño y como siempre muchas, pero muchas bendiciones. Bye.